En este video se presentará el modelo matemático para predecir la absorción de CO2 a alta presión y concentración de entrada en torre de absorción empacada. La absorción de CO2 ha sido estudiada en varias ocasiones para flujos de entrada a baja presión. Sin embargo, debido a la situación energética actual, es necesario hacer énfasis en el desarrollo del estudio de la absorción de este gas a alta presión, por lo que en este documento se formula un modelo matemático que permite predecir de forma satisfactoria el perfil de absorción a lo largo de la columna de absorción a las condiciones dadas. El uso de este modelo y desarrollos posteriores permitirá mejorar el dimensionamiento de una torre de absorción de alta presión de CO2, permitiendo la explotación de fuentes ricas en este gas. El gas natural se destaca del resto de las fuentes de energía de hidrocarburos por ser limpia y rica en hidrógeno. No obstante, debido a la creciente demanda energética, las reservas de gas natural y CO2 están agotándose. El proceso tradicional de absorción contempla concentraciones relativamente bajas de CO2, 20% en moles. Surge la necesidad de explorar las poco desarrolladas reservas ricas en CO2, del orden de 80% en moles, también conocidas como concentradas o de alta presión. Se entiende como alta presión a condiciones superiores a la presión ambiental, es decir, sobre 0,1 megapascales. Para este documento se realizaron experimentos con rango de presión de CO2 desde 0,1 megapascales hasta 5, junto con solución acuosa al 20% peso-peso de monoetanol amino, en columna empacada en flujo contracorriente. Estudios anteriores usaron los supuestos de flujo de gas constante en la columna al igual que la velocidad. Estos supuestos se ajustan a casos de baja concentración de CO2. Sin embargo, para este caso es necesario realizar el ajuste mediante un factor, ya que por el fondo de la columna entra la corriente rica en CO2. Al subir la columna, el CO2 se absorbe y se va perdiendo flujo de gas. Para este estudio se consideraron pérdidas de presión al interior de la columna. Ecuaciones de hidráulica, transferencia de materia y conservación de masa son utilizadas para el modelo, que más tarde se validará al compararlo con los resultados experimentales. El modelo base corresponde a SRP2, de Rocha et al. Año 1996, el cual se adapta a empaques estructurados. Los coeficientes de transferencia de masa en fase líquida y gas, además el hold-up de líquido en el lecho empacado, se mantienen del modelo SRP2. El área específica se obtiene por correlación de Tesai, año 2011, igualito 1997, ya que el empaque utilizado, llamado FlexiPath 1Y, está contenido en la base de datos del modelo. El modelo de Walito corrige el SRP2, siendo válida hasta 2,76 megapascales. La ecuación 1 presenta la correlación de velocidad axial corregida con el factor de concentración de CO2. La ecuación 2 representa el flujo de moles por metro cúbico en función del coeficiente de transferencia de materia, el área específica, presión parcial y presión de equilibrio de CO2. La ecuación 3 es la correlación para el coeficiente global de transferencia en función de la fracción de CO2, los coeficientes locales de fase líquida y gas, respectivamente, la H de Henry y E el factor de promoción. Las ecuaciones 4, 5 y 6 son correlaciones para obtener el coeficiente local en fase gaseosa, líquida y el factor de promoción. La ecuación 7 presenta la conservación de materia unidimensional del CO2. Estas se resuelven mediante MATLAB 2013. En las figuras 2 y 3 se observa el perfil de concentración de CO2 en la fase gaseosa al descender por la columna empacada. Para 0,1 megapascales, los modelos subestimaron la concentración de CO2 con respecto a la experimental. Para 1 megapascal, la correlación de Walito provocó una desviación sustancial, ya que estima un área específica menor a la medida experimentalmente. En la figura 4 y 5 se obtiene el perfil de concentración en función de la distancia con el fondo de la columna. En las figuras 4 y 5 se tiene el perfil de concentración en función de la distancia con el fondo de la columna. El modelo sobreestima la concentración experimental. Se le atribuye a retromezclado, el cual va en desmedro de la eficiencia del empaque estructurado. Esto se traduce en un área específica inferior a la obtenida en la correlación de Walito, principalmente. Los modelos basados en SRP2 presentan una tendencia muy cercana a la experimental y esto se confirma con el coeficiente de correlación al cuadrado que se obtiene, con valores muy cercanos a 1. Es posible afirmar que los modelos son válidos. El efecto de la presión en la transferencia de masa de la columna empacada. Se observa el perfil de coeficiente de transferencia de materia volumétrica en fase líquida y gaseosa, a diferentes condiciones de presión. La resistencia del gas controla la transferencia en el caso de tener disponibilidad apreciable del reactivo monoetanolamina. La tendencia predictiva del perfil de concentración de CO2 fue consistente cuando la condición de concentración de CO2, la solución líquida, alcanza el umbral de equilibrio líquido-vapor. Entonces, la actividad de transferencia de materia ya no es controlada por la fase gaseosa. Sin embargo, se observa nuevamente que debido a la alta presión ocurre backmixing, lo cual disminuye la eficiencia del empaque estructurado.
La ecuación de conservación de masa del líquido en estado transiente en el desarrollo del modelo permite aclarar la absorción del CO2 en el solvente a través de la columna para altas presiones. El efecto de flujo total de gas, como este se reduce al avanzar en la columna, también es otra variable a considerar en este modelo de alta presión. El uso del modelo SRP2, el factor de promoción de la reacción con el monoetanolamina, da un perfil aproximado de la realidad del perfil de concentración. A futuro se esperan obtener correlaciones de área específica que consideren backmixing para obtener un mayor grado de precisión. Promoverán la explotación de fuentes de CO2 concentrado, ya que las fuentes de baja concentración están decayendo, y se planean efectuar modelos para otro tipo de empaques estructurados, además del empaque estructurado FlexiPack utilizado. Opcionalmente, calcular modelos para empaques no estructurados. En esta última hoja se dispone de información bibliográfica del paper. Esta ha sido la explicación del modelo.